Buenas noches, hermanos, esperando en el Señor que se encuentren bien. El día de hoy permítanme compartir un mensaje con ustedes titulado Creciendo en gracia, sabiduría y amor. Empezaré con la lectura de una porción bíblica registrada en Eclesiastés capítulo 4, verso 12, seguido del Evangelio de San Lucas capítulo 2, verso 52. Atentos a lo que leeré. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Permítanme dirigirlos en una oración. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque tú por medio de tu palabra nos permites aprender, nos permites reunirnos a través de este medio para, Señor, dejar nuestras peticiones delante de ti. Permítenos, Señor, el día de hoy recordar qué es lo que tú nos quieres decir para poder fortalecer nuestro matrimonio y así nuestros hogares y familias. En el nombre de Jesús, amén. Iniciaré diciendo que en la Biblia encontramos distintos tipos de tormentas. Muchas personas han experimentado circunstancias muy difíciles en el ámbito económico, laboral y salud. Estas circunstancias influyen de manera positiva o negativa a nuestro matrimonio. Definitivamente tengo claro que todo matrimonio será sacudido alguna vez por tormentas, ¿no? En algún momento. Uno de los temas de consejería prematrimonial es ¿por qué fracasan los matrimonios? Se trata principalmente de los temas diferentes, ¿no? O las decisiones diferentes que normalmente son comunes en parejas. Todo el mundo tiene su modo de pensar, su carácter, sus decisiones, pero no nos apartemos e iniciemos a pensar que es solo una lucha individual. Es ahí donde empezamos a dar pie al enemigo. Cuando una pareja empieza a comprender que hay más en juego en su matrimonio que solo tener sus propias necesidades insatisfechas, que es o va más allá, ¿no?, de nuestras necesidades, que el carácter de Dios está en juego, que su reputación está en juego en su matrimonio y que Él tiene un llamado noble, que tiene un impacto que va de generación en generación, entonces todo empieza a ser diferente. Entonces el matrimonio se convierte en algo mucho más amplio, mucho más grande que solo dos personas individuales. Quisiera recordar lo escrito en los evangelios y la palabra que tuvimos en lectura, que de la misma manera en la que la palabra nos relata que durante su niñez Jesús crecía en estatura física, pero también en gracia y sabiduría, se espera que la iglesia crezca en todas las áreas y, cómo no, sus familias y sus matrimonios. Pero la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer en sabiduría, en inteligencia, en gracia y en madurez espiritual. La palabra nos hace la comparación de la vida espiritual con cada persona que al nacer en su infancia necesita de la leche como su primer alimento, pero que poco a poco debe ir añadiéndose alimentos más sólidos a medida que va creciendo y fortaleciendo su cuerpo físico. La palabra de Dios es un alimento básico y fundamental que cada matrimonio debe recibir cada día y todos los días para tener un desarrollo y crecimiento espiritual, tanto individual, tanto como equipo en su matrimonio. El amor de Cristo por la iglesia debe ser nuestro claro ejemplo. La palabra enseña la clase de amor que el esposo debe tener por la esposa, así como Cristo a la iglesia y dio su vida por ella. Leamos Efesios capítulo 5, versos del 25 al 29. Presten atención. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida como Cristo a la iglesia. Qué lindos versos, ¿verdad? Entonces, el esposo cristiano debe de comprender cuáles son sus funciones, estas funciones, deberes o principios, palabra de Dios. El esposo cristiano necesita llenarse del amor de Cristo buscando en todo tiempo el bienestar espiritual de su esposa, lo que la acerca a Dios y la santifica. Pero no solamente se habla del rol del esposo, sino también de la esposa. También se nos enseña a tener un respeto al esposo. Leamos ahora Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así como la palabra nos enseña a pedir sabiduría, también nos da herramientas para ser un buen cónyuge, un buen administrador de nuestros bienes y tener una vida plena. Quiere decir que todo principio que nosotros consideremos bueno para el matrimonio, para fortalecer nuestro matrimonio, está considerado en la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es conocerla y ponerla en práctica. Entonces, basado en el tema de hoy, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro matrimonio? Considero que esta es una pregunta con muchas fases y la base que nosotros para todo deberíamos considerar es fundamentalmente la oración, acompañado de conocer y ser obedientes a su palabra. Oración que, como acabamos de aprender, no solamente debe involucrar a una de las partes, sino al equipo en sí, al llamado matrimonio. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? Oremos para que Dios ponga en nuestro corazón aprender, comprender o poner en práctica nuestras funciones dentro del matrimonio, para que con su infinita misericordia sean nuestros corazones cautivados por la palabra de Dios y deseemos conocerla cada día más. Oremos para que con la ayuda de Dios mismo podamos ser obedientes a cada principio aprendido. Oremos para que Dios nos fortalezca y nos permita no dañar nuestro matrimonio. Oremos para que podamos ser luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas, para que así podamos reflejar su amor y ser imagen de su bondad. Oremos también para que por medio de su amor y gracia podamos atraer a otras personas a su reino. Oremos para que juntos podamos servir a Dios de la manera en que Él desee, como equipo, como matrimonio. Oremos para que juntos podamos servir a Dios, para que Él nos permita seguir ministrando a través de los diferentes departamentos de la iglesia local y también a través de nuestros trabajos seculares. Solo en Él y a través de su palabra nuestro matrimonio será fortalecido para la gloria de su santo nombre. Recordemos nuestro llamado, un llamado de reconciliación entre el mundo y Dios. Porque fiel es quien nos hace el llamado, solo desea que iniciemos dando el primer paso. Continuaré diciendo que desde el punto de vista social, económico, moral, la familia juega un papel muy importante en la sociedad. Es la misma familia la que es creada por los esposos cuando empiezan la gran aventura del matrimonio. El matrimonio es un compromiso que debe reflejar el amor de Dios. Es un pacto que refleja el mundo material, la relación entre Jesucristo y su iglesia. Culminaré diciendo que el matrimonio es un regalo de Dios para nosotros y la calidad de nuestro matrimonio es un regalo de nosotros para Él. Oremos. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra seguimos, Padre, fortaleciendo nuestros conocimientos, pero no serviría de nada, Señor, si no la ponemos en práctica. Permítenos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y con tu ayuda, esforzarnos, Señor, para que podamos fortalecer nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestras familias, para que así, mi Dios, tú puedas utilizar a la misma para atraer a otras personas a tu reino. Sabemos que tú nos das un gran llamado, un llamado de reconciliación. Te pedimos por aquellas personas que aún no te conocen y que nosotros podamos, Señor, reflejar esa luz que está en nuestro interior. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos permites, Señor, seguir siempre para adelante y nos das las instrucciones divinas, Señor, para no dejarnos caer.
Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra condición, no somos ajenos a ti, conoces lo más profundo de nosotros y aún así nos enseñas y nos das la salida. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.